persona voluntaria que quiera participar, no nos olvidemos del puntaje para la participación. Licenciado, buenas noches. Sí, ¿cómo está? A ver. Dentro del manual de organización y funciones, bueno, establecen para cada área de trabajo las funciones, como su nombre indica, las funciones que debe realizar. Asimismo, también establece cuáles son los requisitos que debe cumplir en este caso, la persona que vaya a ocupar este cargo, ¿no? Entonces, es muy importante establecer estos parámetros, ya que esto te permite poder hacer tus convocatorias, las contrataciones a los puestos que están en la cefalía, licenciado. Muy bien, ¿no? También totalmente de acuerdo. Con este documento vamos a poder incluso delimitar las funciones que van a tener los empleados dentro de la institución. También, como decía nuestro colega, que también este documento le va a permitir al área de recursos humanos hacer una planificación, porque a partir de este documento también va a poder identificar los cargos, va a poder tener los perfiles de los puestos de trabajo y así se pueda hacer las convocatorias, ¿verdad? También podríamos decir que este manual de organización y funciones nos sirve para poder orientar a las personas, porque como ustedes saben, cuando una persona nueva ingresa a un puesto de trabajo, pasa por un proceso de inducción y ese proceso de inducción tiene que permitirle al nuevo integrante de la organización saber en qué lugar de la empresa se encuentra, darle un sentido de orientación, es decir, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser la comunicación que va a tener su puesto de trabajo con los otros puestos de trabajo en la institución, cuál va a ser el lugar que puede tener o que va a tener dentro de la estructura organizacional, ¿no? Va a también tener va a poder analizar el tema de la comunicación, ¿no? Si va a ser, si va a haber una comunicación directa, va a haber una comunicación transversal o va a tener comunicaciones horizontales con sus determinados colegas. También podríamos decir que este documento va a poder delimitar responsabilidades, ¿no? Con este documento vamos a ya otorgarle al nuevo funcionario o al funcionario que está en la empresa aquellas responsabilidades que va a tener que cumplir dentro de su vida laboral en la organización. Las relaciones jerárquicas, como habíamos dicho, también es otro aspecto que nos va a permitir definir este documento. También podríamos decir que con el manual de organización y funciones podríamos identificar necesidades de capacitación, ¿no? Es muy importante identificar estas necesidades para posteriormente definir y elaborar programas de capacitación. Nos va a permitir planificar hacia un futuro. También nos puede permitir realizar una medición y control sobre el desempeño de nuestros empleados. Entonces es importante que podamos tener este documento para tener esos beneficios que nos hemos mencionado hace un momento. ¿Qué aspectos o qué factores nosotros tenemos que considerar y tienen que considerar las empresas cuando quieren emprender este trabajo, ¿no? Es el de elaborar este manual de organización y funciones. Estos factores, que podríamos llamarlos como factores críticos de éxito, son principalmente la participación y el compromiso de todo el personal. No solamente queremos que el área de recursos humanos pueda conocer el trabajo, conozca a detalle los objetivos, las actividades a realizarse, conozca las herramientas que vamos a poder aplicar al momento de recolectar información, sino que podamos circularizar y podamos comprometer a toda la organización a través de una serie de charlas, una presentación que se pueda hacer a todo el personal. Por lo tanto, tenemos que dar a conocer este proyecto. Segundo punto o segundo factor que también es importante, que nos va a permitir y nos puede incrementar la probabilidad de tener un proyecto efectivo y de tener un documento que realmente
pueda reflejarnos la realidad de nuestra empresa, es que nosotros le dediquemos tiempo, que no sea un proyecto que simplemente se lo lleve a cabo o se le preste atención una vez al mes, sino que le dediquemos mayor tiempo, podamos tener un plan de trabajo donde ahí especifiquemos un calendario, tengamos fechas establecidas, para que constantemente vayamos trabajando en la elaboración de este documento. Conformar un equipo técnico, es decir, tenemos que contratar personas que ya puedan tener conocimiento y además puedan estar inmersas en lo que representa este proyecto, debido a que todos tienen que, además de conocer el manual de organización y funciones, todos tienen que estar comprometidos con este trabajo, ¿no? Entonces es importante que acá, si bien vamos a poder contratar gente idónea, nosotros constantemente vayamos capacitando al equipo que podamos tener, es decir, a nuestros analistas de puestos de trabajo, los podemos ir capacitando constantemente. Actualizar el plan estratégico, ¿no? También es otro factor que lo vamos a considerar, porque es importante que el plan estratégico también vaya de la mano con este manual de organización y funciones. Tengamos una metodología, tenemos que tener una metodología. Para esto, nosotros tenemos como sugerencia la metodología que vamos a poder encontrarla en diapositivas más adelante. Y finalmente, socialicemos, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Demos a conocer el proyecto para que todos puedan realmente comprometerse con este trabajo. Como ustedes saben, no hay un formato que se tenga que aplicar para todas las organizaciones, sino va a depender mucho de la visión, va a depender mucho del conocimiento técnico, va a depender mucho del estilo de trabajo que puedan tener los líderes de este proyecto, y por lo tanto, acá en esta diapositiva ustedes pueden ver un formato sugerido, ¿no? Es una sugerencia sobre el contenido que debería tener un manual de organización y funciones. Vamos a tener una introducción, vamos a tener unos antecedentes, ¿no? Donde ahí podamos hablar un poco sobre lo que es en la organización, podamos hablar un poco sobre la utilidad que va a tener este documento para todo el personal y para toda la organización. También podríamos hablar sobre la participación de las áreas, ¿no? que han apoyado en la elaboración del documento, ¿no? Entonces, es importante que en la introducción también no seamos extensos, utilicemos palabras sencillas, de fácil comprensión, para que todos, específicamente todos, desde el nivel operativo hasta el nivel estratégico, todos puedan comprender lo que queremos decir con este manual de organización y funciones. El objetivo del manual, ¿no? Entonces acá vamos a poner el propósito, ¿no? ¿Qué queremos lograr con este documento, ¿no? Que básicamente va a ser, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Es el de proporcionar información, queremos dar a conocer la forma en cómo está estructurada la empresa, las funciones que van a tener los distintos puestos de trabajo, los niveles de responsabilidad, el tipo de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces acá vamos a tener un objetivo que persiga nuestro documento. Tercer elemento del formato del MOV es la visión y la misión de la empresa. Es importante que todos conozcan la razón de ser de la organización, así como también todos sepan hacia dónde se dirige la empresa. La estructura organizacional, acá podamos tener un organigrama actualizado. No sé si les ha sucedido en sus empresas que cuando les han pasado un documento similar o les han pasado un MOV, han podido ver que el organigrama no estaba actualizado, han podido ver que ese documento data de hace 20 años. Entonces, no tenemos un documento que realmente refleje la realidad de la empresa en un momento dado. Por eso es importante actualizar este documento cada cierto tiempo. Punto 5, hablamos de las definiciones. Acá, cuando nosotros elaboramos el documento,
posiblemente haya algunas palabras, hay algunos conceptos que por el hecho de que son conceptos tal vez muy técnicos, van a meritar que nosotros podamos definirlos, ¿no? Y por lo tanto podamos colocar una definición simple para poder comprender estos conceptos. Punto 6, la vigencia del manual. Importante que acá también podamos decir que este documento estará vigente a partir de una fecha determinada, sobre todo para que nosotros podamos utilizarlo en un proceso de inducción para el nuevo personal, ¿no? Y sepan y puedan tomar como referencia el documento cuando quieran revisar un organigrama, quieran revisar los puestos de trabajo que posiblemente vayan cambiando y así tengan información actualizada. Principios y valores. Acá vamos a colocar los principios y valores institucionales. Ustedes saben, todos aquellos que tienen las organizaciones, como la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, ¿no? Entonces vamos a tener varios principios que queremos transmitirlos al personal de nuestra empresa. Punto 8, vamos a tener la clasificación estratégica de los cargos, ¿no? Acá vamos a tener los niveles estratégicos, vamos a diferenciarlos. Como ustedes saben, tenemos 3 niveles estratégicos, tenemos niveles operativos, tenemos niveles medios, mandos medios, y tenemos niveles jerárquicos, ¿no? Son los estratégicos que nos van a permitir realmente hacer una planificación hacia el futuro. Y finalmente vamos a realizar la descripción de cargos. Acá en la descripción de cargos, como vamos a ver a detalle en las siguientes diapositivas, lo que vamos a hacer es revisar todos los puestos de trabajo y analizar el contenido del puesto de trabajo. Vamos a ver el tema de la autoridad que pueda ejercer el puesto de trabajo sobre otros puestos y también la dependencia que podrían tener los puestos de trabajo. La metodología. La metodología consiste en estas 3 etapas. Vamos a tener una etapa de planificación, donde tengamos un cronograma de trabajo. Posteriormente vamos a organizar los recursos con los que cuenta la empresa, es decir, vamos a ver qué personal nosotros vamos a requerir para poder recabar información de todas las áreas de la organización y finalmente vamos a ejecutar, ¿no? Vamos a ejecutar este proyecto. El proceso específico para la elaboración de este MOF, ¿no? Como habíamos dicho, elaboramos un plan de trabajo, vamos a tener un equipo de trabajo, un equipo técnico, que son los analistas de puestos de trabajo. Como tercer paso del proceso de elaboración, vamos a identificar los puestos, vamos a elaborar perfiles. Ya en el cuarto paso vamos a analizar los puestos de trabajo, vamos a hacer una revisión de los puestos de trabajo, los vamos a describir, vamos a posteriormente y nuevamente vamos a revisar este análisis realizado y finalmente vamos a adecuarlo al formato que hemos colocado ahí en una diapositiva anterior. La descripción y el análisis de puestos, ¿no? Que es lo que más, en lo que nos vamos a concentrar en nuestro módulo. Cuando hablamos de descripción y análisis de puestos, nos podríamos referir a que la descripción consiste en identificar aquellos factores intrínsecos. En cambio, en el análisis de puestos, nos referimos a aquellos factores extrínsecos. Los intrínsecos es un simple inventario de las tareas, responsabilidades, aspectos como el título del puesto de trabajo, en qué lugar del organigrama va a estar ubicado el puesto de trabajo, las funciones, aspectos como la subordinación, la supervisión, qué tipo de comunicación va a tener este puesto de trabajo frente a los demás puestos de trabajo dentro de la empresa. Entonces vamos a hacer una descripción porque estamos simplemente describiendo, ¿no? Y citando los elementos del puesto de trabajo. Ya en el análisis se va a dividir en estos cuatro áreas, ¿no? Tenemos los requisitos intelectuales, tenemos a los requisitos físicos,
tenemos a las responsabilidades y tenemos a las condiciones laborales. Ya en el análisis del puesto, cuando nosotros hablamos de requisitos intelectuales, tenemos que determinar qué tipo de formación tendrá que tener el ocupante de ese puesto de trabajo. Tendrá que tener, por ejemplo, ¿no? Nuestro jefe de recursos humanos tendrá que tener una formación en administración de empresas, tendrá que tener una formación eh, en derecho, tendrá que tener una formación en psicología, tendrá que tener una formación en ingeniería de sistemas. ¿Qué tipo de formación nosotros podríamos colocar para un cargo de jefe de recursos humanos según su experiencia? ¿Qué han podido ver? ¿Algún voluntario? Para ese cargo. Maribel, que levantó la mano, perdón, Maribel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Según lo que he visto, normalmente, bueno, nuestra área, ¿no? Los administradores de empresas, pero también he visto psicólogos, ¿no? Los profesionales en psicología. Eso es lo que vi en mi experiencia, ¿no? Ha podido ver. Exacto. Sí, sí. Ya, gracias. Perdón, estaba también participando Indira, si no me equivoco. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Lo mismo que decía Maribel, o sea, el área que correspondería sería administrador de empresas, y si fuera un psicólogo tendría que ser con especialización en área de recursos humanos. Pero normalmente se ha visto que los que manejan esa área son aquellos con un título en Derecho, en Ciencias Jurídicas, por las normas, incluso que les ampara a los trabajadores, cuáles son realmente sus obligaciones, sus derechos y demás. Así es, yo concuerdo con ustedes. Sin embargo, aunque obviamente las personas que trabajan en el sector público no me van a dejar mentir, en el área de recursos humanos, aunque no crean, hay mucho ingeniero de sistemas. Me ha parecido realmente sorprendente que muchos jefes de recursos humanos tienen una formación en ingeniería de sistemas. Pero ¿por qué habrán colocado a una persona con esa formación para ese puesto de trabajo? ¿Habrá alguna razón? ¿Habrá algún motivo? ¿Habrán hecho este análisis del puesto de trabajo? ¿Qué creen? Lo licenciado. ¿Cómo está, Diego? Adelante. Bueno, yo creo que en esas empresas, bueno, yo nunca he trabajado en empresas públicas, pero yo creo que en función al perfil que han estado buscando, me imagino que han buscado a la persona, ¿no? En función a lo que han necesitado en ese momento. Porque una persona o el jefe de recursos humanos debería ser un administrador, un psicólogo con la experiencia, ¿no? En el área, tanto en administración de personal, también tiene que tener conocimiento en la legislación laboral, tiene que tener conocimiento en gestión de personas, ¿no? Reclutamiento y selección. Ahora, en el tema público, como le digo, yo creo que ha sido más por un tema de perfil en su momento. De acuerdo, gracias, Diego. José, por favor, ¿qué quiere opinar? Sí, concordando con mi compañero, creo que también eso va de la mano con el perfil. Muchas empresas ven, por decir, una persona que tenga conocimiento en el tema del Excel, el tema de manejo de planilla y todo lo que tenga que ver con computadora. Por eso más creo que se han abocado al área de un ingeniero en sistemas que conoce estos temas, que han estudiado en la universidad, tienen base fundamentada y pueden desarrollar esto dentro de la empresa, ¿no? Por eso creo que un ingeniero en sistemas también puede formar parte del área de recursos humanos. Así es, por lo que yo también he podido observar, obviamente no es mi sector en el público, pero sí he podido observar que todo, o por lo menos la gran mayoría de sus funciones, están basadas en el manejo de un sistema, ¿no? Entonces, como es el sistema quien prácticamente va a determinar
la gestión del área de recursos humanos, las MAES piensan que deberían tener a un profesional en sistemas, ¿no? Que pueda estar más cómodo, ¿no? Con el manejo de esa plataforma. Entonces, es una visión que pueden tener ahí las autoridades del sector público, pero personalmente yo igual concuerdo con ustedes y pienso que se debería tener a un administrador con un perfil de psicología y también, ¿por qué no?, del área legal, ¿no? En mi caso, Licenciado, sí, dígame. perdón, Sí, sí, adelante, Clau. yo considero que cualquier profesional podría estar apto para ocupar ese puesto en determinadas empresas. Pero si utilizan al ingeniero de sistemas es precisamente porque tiene el manejo en el sistema, ¿no? En la tecnología, Sí, para el pago o todas las remuneraciones que les toca a los empleados. Sin embargo, es algo que es mecánico, es algo para ocupar el puesto de gerente de recursos humanos, tiene que ser una persona que sepa del trato con empleados, con las personas, porque tiene que ser una persona empática, tiene que desarrollar muchas habilidades para poderse llevar bien. Pienso yo que, por ejemplo, si un ingeniero en sistemas ocupa ese puesto, él, aparte de saber el tema de tecnología, tiene que saber de trato con las personas, ¿no? Porque es muy importante eso. sí, ¿no? Un aspecto puede ser el tema técnico, ¿no? Pero sí el otro que tiene que ser necesariamente el lado humano, ¿no? El trato hacia las personas, la empatía que puedan tener los líderes de recursos humanos. Entonces, es importante. Alejandra. Creo. Licen, buenas noches. ¿Cómo Alejandra está? le habla. ¿Cómo Buenas está? noches, Licen. Bueno, mire, muchas empresas normalmente hacen eso para reducir costos, ¿no? Por ejemplo, contratan a alguien que sepa hacer determinada cosa, pero que también pueda desarrollar otras actividades, ¿no? Muchas empresas hacen eso para abaratar sus costos. Por ejemplo, en el caso de los abogados, como usted decía, en este caso un ingeniero, que también tiene que tener conocimiento de manejo de personal, del trato del personal, la comunicación asertiva, etcétera. Entonces, muchas organizaciones o empresas privadas hacen eso para abaratar costos más que todo. Exacto, ¿no? El tema de los costos es importante. Dani Leizaga. Perdón, hace rato Alejandra, ¿cuál es su apellido? Rocha. Alejandra Alejandra Rocha, Soria Galvarro. Ya, gracias. Dani Vega, de Beizaga, perdón. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches a mis compañeros. Bueno, creo que antes que conocimientos bueno, y más que nada los conocimientos, yo creo que el jefe de recursos humanos tiene que ser un buen líder y conocer todo lo que es, lo que implica el departamento de recursos humanos, como son las normas, las leyes, los tiempos de presentaciones de, no sé, de algún tipo de planillas, y también el tino para tratar con todo el personal, ¿no? Porque pueden haber empresas grandes donde no conozcas a todo el personal, y el momento en que vas a la planta, digamos, no sé, a entregar un memorándum de, si bien sea de ascenso o de despido, tienes que saber con quién vas a tratar, cuándo ha entrado, cómo ha entrado, cuál es su situación. Entonces yo creo que más que nada tienes que tener liderazgo y tener empatía. Empatía. Así es, ¿no? Sí, y aparte de los conocimientos que implica el departamento, que son los procesos y el conocimiento legal, que es bien importante.
también el lado legal. Gracias, Dan. Elga. No le estamos escuchando. No sé si pueden escuchar a su compañera. No, ella tiene un problema con el audífono. Desde hace un momento atrás está así. Bueno, qué lástima. Entonces, esperemos se pueda solucionar para escucharla. A ver, nuevamente habilitó su micrófono. Sí, creo que persiste el problema con el audífono. Entonces, acá nosotros deberíamos analizar la formación que debería tener el ocupante del puesto de trabajo, ¿no? Como requisitos intelectuales. Ya como segundo punto, también es importante ver el tema de los requisitos físicos. Será lo mismo que nosotros tengamos que analizar este punto para un cargo de jefatura que para un cargo de nivel operativo donde constantemente deba mover materiales, deba mover productos, deba llevar una serie de mercadería. No es diferente, ¿no? Entonces ahí deberíamos considerar el esfuerzo físico que va a requerir ese puesto de trabajo a la persona que quiera ocupar el cargo. Las responsabilidades, ¿no? Será diferente contratar a un asistente de recursos humanos que a un cajero. Sí va a ser diferente porque acá nosotros deberíamos buscar un perfil en el postulante, en el caso del cajero me refiero, un perfil que busque que la persona ya haya tenido conocimiento, haya podido tener experiencia en el manejo de valores, manejo de dinero, que es totalmente diferente a lo que puede hacer un analista o un asistente de recursos humanos. El tema de las responsabilidades también es importante que lo consideremos a la hora de hacer un análisis, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades van a tener las personas que vayan a ocupar ese puesto de trabajo? Las condiciones laborales, las condiciones de trabajo. ¿Implicará algún riesgo las funciones que le vamos a asignar a ese ocupante del puesto de trabajo? El mismo puesto de trabajo podría originar un accidente laboral en caso de no tomar las medidas correspondientes. Entonces eso se debería analizar y poder ya más adelante, después de realizado el análisis, empezar a valorar, ¿no? Valorar el puesto, ¿no? Como hay cargos en algunas empresas donde hay personal exclusivo que se dedica a la limpieza de fachadas flotantes, ¿no? En los edificios. Obviamente las condiciones de trabajo, las condiciones laborales de esos empleados van a ser diferentes a las condiciones laborales para un puesto de trabajo que sea netamente de oficina, ¿no? O de escritorio. Entonces, el análisis de esos aspectos nos va a permitir realmente poder comprender la importancia que pueda tener un puesto de trabajo dentro de la organización. Por lo tanto, la descripción es un simple inventario de tareas, como decíamos. El análisis ya es una revisión comparativa de esos requisitos que los hemos mencionado, los intelectuales, físicos, responsabilidades y las condiciones laborales. ¿Qué métodos vamos a tener para poder recopilar información a la hora de querer analizar un puesto de trabajo? Pero antes, este trabajo del análisis del puesto de trabajo será netamente responsabilidad del área de recursos humanos o será responsabilidad de todas las áreas en la organización. ¿Qué creen? ¿Será un trabajo que solamente deba recaer bajo
la responsabilidad de recursos humanos o de todas las áreas de la empresa. En un principio podríamos decir que podría dar la apariencia de que solamente el área de recursos humanos sea la encargada, ¿no?, de realizar este trabajo, pero necesitamos del apoyo de todas las áreas, porque las áreas son las que nos van a proporcionar información. Una vez que nos proporcionen información, vamos a poder revisar esos datos, vamos a poder analizarlos para verificar si realmente la información recopilada refleja la realidad de la empresa. Para eso vamos a tener estos 4 métodos. Tenemos a la observación directa, tenemos al cuestionario, tenemos a la entrevista directa y tenemos a los métodos mixtos. En la observación directa, aquí vamos a tener un analista de puestos que constantemente esté observando, ¿no? No sé si han podido ver en los bancos, ¿no? Muchas veces hay personas, obviamente personal ahí trabajando, que está con un formulario, que está llenando y está observando lo que hace el cajero y va tomando nota, ¿no? Va recopilando información, va recopilando datos y está viendo todas las actividades que realiza el ocupante de ese puesto de trabajo. Entonces hay una observación directa por parte de un analista que va viendo lo que hace el ocupante. Entonces acá podríamos tener, si es que hablamos de la participación que van a tener estos dos actores, decimos que el analista va a tener una participación activa porque va a estar constantemente tomando nota, ¿no?, de lo que está haciendo el ocupante. Mientras el ocupante ya va a tener una participación más pasiva porque no hace nada, no hay un intercambio de información, no hay un contacto directo con el analista. ¿Qué ventajas nos podrá proporcionar este método? Es un método que realmente proporciona datos veraces, ¿no? Porque estamos viendo realmente lo que está sucediendo en el puesto de trabajo. No interferimos en las actividades que pueda tener el ocupante del puesto de trabajo. También podríamos decir que con este método realmente se puede llegar a ser aplicable a diferentes puestos de la organización, pero sobre todo a aquellos que son sencillos, son repetitivos. ¿Por qué repetitivos y sencillos? Porque simplemente va a consistir en identificar qué es lo que está haciendo la persona, cómo está cumpliendo con sus actividades o las tareas asignadas y por qué lo hace, ¿no? Entonces vamos a capacitar a nuestro analista de puestos en ese sentido, ¿no? Para que vaya obteniendo la información que nos sea de utilidad. Desventajas del método. ¿Qué desventaja le encontraríamos a este método de la observación directa? A ver, alguna persona que no tengo su participación, pero no sé si... A ver, levantaron la mano. Elga, su micrófono está todavía con fallas, ¿verdad? O si en el chat me puede escribir. ¿Algún otro voluntario? A ver, José. Claro, el problema creo que en la observación directa es que si nosotros no conocemos muy bien el proceso, no podemos definir a cabalidad el proceso en sí. Podemos observar nosotros y podemos entender a nuestra manera, pero no podemos entender el concepto en sí de cierto proceso. Entonces, eso quizás nos va a ayudar a afianzar un cuestionario que nosotros podemos hacer, pero solamente tenerlo como observación directa, vamos a tener ciertas falencias, ¿no? Sí, de acuerdo, se nos complica cuando queremos aplicarlo en un cargo que desconocemos y sobre todo para aquellos cargos complejos, ¿no?, que ameritan ya una realimentación por parte del ocupante. Lía. Doctor, ¿dijo Lía o Indira?
Lía levantó la mano, pero si usted gusta también participe, por favor, Indira. Bueno, como decía el compañero, si bien la observación directa nos permite a través de ese instrumento conocer un poquito más al personal, a través de la organización mismo nos dice, ya nos da los parámetros, qué es lo que tenemos que observar, para en función a eso determinar cuál sería la aplicación de generar el desarrollo o realizar la gestión en todo lo que es recursos humanos. Así es, ¿no? Ya cuando emprendemos este proyecto, ya podemos estar, o podemos haber definido todos aquellos parámetros, todos aquellos aspectos que nos interesa conocer del puesto de trabajo, pero lastimosamente con este método no hay un contacto directo y verbal con el ocupante. Entonces, si tuviéramos alguna duda sobre lo que está haciendo, no podríamos preguntarle y así tener una realimentación. Entonces, esa es una desventaja de este método, ¿no? Porque no hay un contacto directo con el ocupante y además, lo que decía también hace un momento nuestro colega, que cuando nosotros desconocemos un puesto de trabajo y además es complejo el puesto de trabajo, es difícil poder observar y comprender lo que está haciendo en ese momento, ¿verdad? Otra desventaja que también es importante mencionarla, que cuando nosotros utilizamos este método, vamos a tener que presupuestar o tener un costo elevado, debido a que vamos a ocupar el tiempo del analista de puestos exclusivamente para un puesto de trabajo, ¿no? Entonces va a estar esta persona unas dos horas, una hora observando lo que está haciendo en el puesto y solamente le vamos a decir que haga esa actividad. Entonces va a ser costoso aplicar este método porque en una organización no nos vamos a encontrar con 2 cargos o con 4 cargos, sino vamos a tener bastantes puestos de trabajo que además del tiempo que nos van a ocupar, nos van a implicar un costo elevado, ¿no? Segundo método, método del cuestionario. Este método es importante porque también nos ayuda a poder aplicarlo directamente al ocupante del puesto de trabajo, es decir, que ya el ocupante va a ser el que proporcione los datos y ya nos dé, obviamente, ya la información necesaria para que nosotros podamos, a partir de esa información, empezar a analizar el puesto de trabajo. Entonces, acá el ocupante podría tener una participación activa y ya el analista va a tener una participación pasiva. Ventajas y desventajas de este método. Ventajas es que este método podemos aplicarlo a cualquier puesto de la organización. Es importante esta ventaja porque podríamos nosotros aplicar este método sin interrumpir el trabajo del ocupante, ¿no? Entonces le decimos, acá está el cuestionario que ha sido elaborado por nuestra área y que lo pueda completar hasta el día de mañana o en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, ahí no interrumpimos el puesto de trabajo y además puede ser aplicado simultáneamente a muchos puestos de trabajo. Es un método económico, no va a ser costoso y va a ser de mayor utilidad cuando sea aplicado a cargos gerenciales o cargos ejecutivos porque no vamos a interferir el trabajo habitual que realizan estas personas. Desventajas del método. ¿Cuáles podrán ser las desventajas que puede tener el cuestionario? José. Que la información que nos brinde el encargado del área, o sea, del cargo, no sea la realidad de un proceso. O sea, nos puede dibujar un sinfín de funciones y a la hora de la verdad no es lo que realmente sucede. Es cierto, ¿no?
es cierto, ¿no? Todo por tratar de tal vez dar otra impresión sobre el trabajo que va realizando en la organización, y es cierto, eso es lo que normalmente sucede. Por eso es aconsejable hacer una combinación de métodos, ¿no? Que no solamente utilicemos un método, es decir, no solamente utilicemos el cuestionario, porque ahí podríamos tener información errónea. La información tendría que ser sujeta a una revisión y una realimentación por parte de su inmediato superior. Una desventaja que también yo le encuentro a este método es que cuando se quiere elaborar la estructura del cuestionario, exige una planificación rigurosa, ¿no? El momento de diseñar las preguntas, el momento de estructurar, como decíamos, el cuestionario, tiene que ser de tal manera que pueda ser entendible por las personas que vayan a leer el cuestionario, porque hay personas que pueden llenar cualquier información simplemente por el hecho de que no han entendido las preguntas o no nos han respondido en el sentido que nosotros queríamos realmente obtener información. Tercer método, un método de la entrevista, que es un método muy completo, ¿no? Porque acá nosotros definimos una serie de preguntas, tenemos podemos tener una entrevista estructurada, ¿no? Donde podamos ya guiar la entrevista para que la información que se nos proporcione sea aquella que esté de acuerdo a los parámetros que hemos definido, ¿no? En una planificación anterior. Entonces ahí tenemos una visión un poco más amplia sobre lo que la persona hace en el puesto de trabajo. Acá también es importante aclarar que en este método nosotros cuando estamos conversando con el ocupante del puesto de trabajo, ahí podemos aclarar dudas, ¿no? Podemos comentar, incluso cuando nosotros obtenemos alguna pregunta que no estaba ni pensada ni planificada, que surge por el comentario que puede realizar el ocupante de puesto, eso nos abre la posibilidad de obtener mayor información o información complementaria sobre lo que hace o sobre cómo se relaciona su puesto con otros cargos de su área o de la organización. También es importante considerar que este método se puede aplicar a todos los puestos. Podemos aplicar a niveles operativos, podemos aplicar a niveles estratégicos, es decir, a cualquier nivel de la organización. Desventajas de la entrevista. A ver, no sé si está, que no la tengo. Flavia, ¿me escucha? Listen, Clarisa le habla. Sí, Flavia. No está Flavia. Clarisa, a ver si le puedo preguntar también. ¿Qué desventaja usted le encontraría a la entrevista como método para poder obtener información? Listen, buenas noches. Buenas noches. Sí, tal vez podría ser que una entrevista directa se puede no perder, pero digamos puede tomar mucho tiempo, digamos, haciendo este tipo de entrevistas a cada funcionario, cada trabajador. No sé, tal vez eso podría ser algo en contra, digamos, de este método. Así es, el tiempo que va a desembocar en un costo, ¿no? Un costo elevado porque vamos a tener a una persona, un analista de puestos que va a estar entrevistando a una persona posiblemente 1 hora, 2 horas, y de la misma manera como habíamos hablado en un método anterior, el costo sí es elevado. Otra desventaja que tiene este método
el método de la entrevista es que si nosotros al momento de conformar nuestro equipo técnico no capacitamos de una manera adecuada al analista o a la persona que va a entrevistar al personal, ahí posiblemente la información que se vaya a obtener no va a ser de utilidad, ¿no? Entonces tenemos que prepararlo adecuadamente al analista para que vaya a emprender este trabajo, ¿no? Este proyecto. Finalmente tenemos los métodos mixtos, que los métodos mixtos no son otra cosa que una combinación de los anteriores métodos. Por ejemplo, tenemos el cuestionario con la entrevista. Nosotros le damos el cuestionario al ocupante y posteriormente de que haya ya llenado este instrumento, ya lo entrevistamos, ¿no? Para ver si realmente la información proporcionada es la real y además nosotros podríamos complementar algunos datos que hayan sido tal vez respondidos de una manera incompleta. Entonces ahí ya podríamos combinar dos métodos. Segunda alternativa para poder tener un método mixto es el cuestionario con el ocupante y la entrevista con el inmediato superior. Acá es un método realmente muy útil porque nosotros obtenemos información de la persona que está en el puesto de trabajo y después nos reunimos con el inmediato. ¿Por qué? Porque a veces y casi siempre el inmediato superior es quien tiene una visión mucho más amplia sobre lo que hacen sus dependientes y así nos puede ayudar a enriquecer toda aquella información que nos proporciona. Otra alternativa es el cuestionario y la entrevista solamente con el superior. No, acá ya con el inmediato superior se reúne el analista y obtiene la información directa sobre los puestos de trabajo que están en su área. Y finalmente podríamos decir sobre la observación directa, es decir, sobre una combinación, la última combinación de la observación directa con el ocupante y una entrevista con el inmediato superior, ¿no? Podemos aprovechar la ventaja del primer método, que es la observación, y complementarla con la entrevista. El método que ustedes decidan utilizar o que el área respectiva decida utilizar va a depender mucho también de la planificación, ¿no? La planificación y los objetivos que se pueda tener de todo este proyecto. ¿Para qué hacemos un análisis de puestos? Es para tener una mayor efectividad a la hora de elaborar anuncios, ¿no? Anuncios de prensa ya en esta etapa de reclutamiento, en la etapa de reclutamiento de personal. Porque los anuncios de prensa, los anuncios que van a ser circularizados por los medios de comunicación, van a realmente reflejar lo que nosotros necesitamos sobre las competencias que vaya a tener el posible o el potencial ocupante, ¿no? A la hora de hacer una publicación. Los perfiles, ¿no? Es importante tener un perfil exacto sobre el puesto de trabajo y así la persona, a la hora de pasar por todas las etapas de reclutamiento de personal, se adapte mejor a lo que nosotros buscamos como empresa, ¿no? Como organización. El tema de la integración, ¿no? El tema de todo el proceso de la gestión de recursos humanos para poder llegar a contar con personal nuevo en la empresa. Para las capacitaciones, nos va a permitir saber en qué nosotros deberíamos reforzar, en qué nosotros deberíamos incentivar a nuestros empleados a que puedan realizar o puedan cursar algunos programas de capacitación y así podamos hacer que estos cumplan con los objetivos, ¿no? Que deseamos para esos puestos de trabajo. Los niveles salariales. ¿Por qué para los niveles salariales? Esa es una pregunta que les quería hacer. ¿Por qué la finalidad del análisis de puestos estará relacionada con el tema salarial y principalmente por los niveles salariales?
¿Por qué creen? ¿Por qué creen que a partir de un análisis de puestos nosotros podríamos empezar a definir niveles salariales? A eso es lo que vamos a entrar en los siguientes capítulos y vamos a terminar con una valoración de los puestos, ¿no? Licenciado, precisamente porque no puede ganar un portero igual que un gerente, ¿no? Así es, pero obviamente usted ha debido también ver que a veces hay organizaciones que al momento de establecer los niveles salariales simplemente se basan por lo que está pasando en la competencia o lo que están haciendo otras empresas en el mercado y asignan un monto salarial sin haber realizado un análisis y una valoración del puesto de trabajo. Entonces simplemente asignan un monto salarial y no saben si es el adecuado, no saben si está por debajo de lo que debería asignarle a ese puesto de trabajo o tal vez está sobrevalorado. Puede suceder eso, ¿no? Que no seamos muy eficientes en nuestra administración salarial. Entonces, es importante que aquellas empresas que quieran realmente lograr que sus empleados quieran quedarse en la empresa o quieran mantenerse en esa posición, realizar una adecuada descripción y valoración de puestos de trabajo, porque ahí vamos a tratar de minimizar la percepción que tienen las personas sobre el monto salarial que están percibiendo por el trabajo realizado. Muchas veces hemos escuchado a nuestros compañeros y posiblemente nosotros hemos dicho que nos pagan muy poco por la cantidad de funciones que tenemos asignadas al puesto. Entonces, eso sucede, ¿no? Entonces, el tema del manual de organización y funciones es muy, muy importante porque nos va a poder ayudar a tener un documento que nos ayude en la realmente descripción del puesto de trabajo y así esté acorde a lo que nosotros buscamos como área, ¿no? Como área de recursos humanos. Las compensaciones y encuestas salariales como otro punto, ya empezando a ver un poco más el tema salarial, ya hemos tenido una introducción a lo que es el talento humano, ya hemos hablado sobre el manual de organización y funciones, que también es importante tenerlo actualizado en nuestra empresa, pero ahora hablaremos del tema salarial, hablaremos de los sueldos, hablaremos de las compensaciones. Y hablaremos de las encuestas, ¿no? Las encuestas salariales. ¿Por qué serán importantes las encuestas salariales? Cuando nosotros queremos saber si estamos ubicados en una posición realmente competitiva en el tema salarial, es importante que se hagan estas encuestas salariales. Para eso hay organizaciones que se dedican a esta tarea. Por lo tanto, hacen una investigación del mercado sobre empresas similares a la nuestra y empiezan a proporcionar los datos, ¿no? Esto generalmente manejan mucho los bancos. No sé si en el área de recursos humanos me contaron que había personas del Banco Unión trabajan en el Banco Unión y ven creo que el tema salarial, no sé quién era, si está presente. Alguien que estaba en el Banco Unión me comentó el día lunes. No está, entonces no debe estar en nuestra sala, pero sí, en los bancos se maneja bastante el tema de las encuestas salariales. Ahí
A partir de la información que nos presentan, podríamos ver los sueldos que están pagando para todos los puestos en una organización en todo el sector bancario, ¿no? Los ejecutivos de cuentas, para los oficiales de crédito, para los cajeros. Entonces ahí se analiza el tema salarial y se empieza a realmente, a partir de esa información, poder rediseñar nuestra estructura salarial. ¿Será conveniente que nosotros podamos tener salarios elevados? ¿Será conveniente que tengamos salarios bajos? Entonces, ese es un tema realmente para mucho análisis, porque desde un punto de vista del empleador o de la empresa, le va a interesar obviamente tener salarios razonables, porque si tenemos salarios muy altos, eso ocasiona que también podamos vernos afectados en los resultados, ¿no? Que pueda tener la organización. Pero en la mayoría de las empresas se buscan siempre tener salarios bajos, ¿no? O salarios mínimos que nos permitan tener al personal idóneo para el puesto de trabajo. Como ahora, ¿no? Ahora por la pandemia que ha afectado a nuestro país y ha afectado al mundo, el tema laboral se ha visto golpeado por el incremento del desempleo. Ya los sueldos que se están manejando se han visto también afectados. Ha habido una política más contractiva porque ya no hay contrataciones, se han cerrado las contrataciones en muchas empresas. Si pueden ver en los anuncios de prensa, también no hay muchas publicaciones como antes. Así que ha habido un golpe o un efecto realmente negativo en el tema laboral, ¿no? Entonces acá nosotros como organizaciones o como empresa deberíamos buscar el salario que nos permita realmente lograr esa estabilidad y la satisfacción que pueda tener la persona en el puesto de trabajo. Entonces estas encuestas, como decíamos, nos pueden ayudar a determinar políticas de compensación, nos pueden ayudar a determinar o modificar nuestras escalas salariales, ¿no? Acá nos ayudan también a poder, a partir de la información encontrada en las encuestas salariales, vamos a ya diseñar políticas para retener a nuestros empleados, vamos a saber lo que está haciendo la competencia. Importante conocer ese aspecto. Adelante, Diego. Aló, licenciado. Sí, le iba a preguntar, ¿dónde podemos conseguir estas encuestas o qué instituciones las hacen para poder ver dónde estamos posicionados como Sí. institución o como empresa? Por ejemplo, a ver, para nombrar una empresa que es la más importante y es la que yo vi que proporcionó esos informes, es la Price, ¿no? La Price hizo ese estudio, principalmente en el sector bancario. Entonces, todos aquellos que quieran obtener esa información tenían que contratar los servicios de esta empresa para así obtener todos los reportes ya detallados por institución, ¿no? La Price es una de esas instituciones que hace ese tipo de encuestas salariales. Entonces, con estas encuestas vamos a analizar el mercado. Es importante ver el mercado siempre cuando nosotros queremos definir políticas, queremos hacer una gestión de recursos humanos, porque tendríamos que considerar lo que está haciendo el líder del mercado, ya que si no, nosotros no vemos lo que está sucediendo en el mercado, lastimosamente podemos creer falsamente que estamos otorgando salarios elevados, cuando en realidad son salarios mínimos en relación a la competencia. Y lo que sucede en ese caso es que va a haber una fuga de personal, ¿no? Se van a ir. En algún caso sucedió con el banco
A ver, el banco fácil, ¿no? No sé si alguien, como le preguntaba, ¿no? Hace un momento, si alguien del banco estaba, porque podía tal vez corroborar lo que yo estoy diciendo, porque en un determinado momento tenían políticas realmente muy agresivas. José. Efectivamente, eso le quería contar. Hubo un momento cuando Banco Fácil creo que ya se convirtió en banco, dejó de ser fondo financiero privado. Sí. Ahí empezó a hacer el headhunting de una manera aumentándole el sueldo del que ganaban, digamos, ¿no? En las otras instituciones. Entonces, a partir de eso, empezaron a tener un nivel salarial mucho mayor a la de los otros bancos, pero a la vez las responsabilidades y las funciones que exigían eran mucho mayor, ¿no? Y se ha ido viendo que a lo largo de 2 o 3 años, las personas que no cumplían con sus funciones las empezaban a desvincular, ¿no? Así es, ¿no? Y realmente era sorprendente porque había personas que me decían que les proponían una mejora en el tema salarial hasta de un 50%, ¿no? Un 50%. Entonces, ya como bien nos mencionó hace un momento, ese headhunting realmente ha sido incluso totalmente focalizado, ¿no? Y directo, porque identificaban a determinadas personas y iban directamente a proponerles, ¿no? Un incremento de sueldo, realmente mejores condiciones laborales ya en esta nueva institución, y han sido tan agresivos que han empezado a atraer personal, ¿no? De las otras entidades financieras y han fortalecido, ¿no? su personal, ¿no? Con gente realmente idónea, realmente gente con competencias que le han sido de mucha utilidad, ¿no? al banco. Analizar las prácticas salariales nos va a permitir esta encuesta salarial, los incrementos salariales, ¿no? Para hacer una proyección. Siempre cuando estamos viendo el tema de la planificación hay que pensar en eso, porque no solamente es identificar o colocar un nivel salarial a un determinado cargo, sino que tenemos que ver la evolución del nivel salarial para ese puesto en el tiempo. Entonces, esta encuesta es una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones, que es lo más importante. La compensación es todo lo que la empresa le va a dar a los empleados. Esa es la compensación. Son todas aquellas formas de pago o premio que les dan a los empleados, ¿no? Entonces, acá, determinar una compensación adecuada para el empleado es el reto del área de gestión de recursos humanos. ¿Por qué es un reto? Porque mientras más adecuada y acorde sea este programa de compensaciones para el personal, vamos a generar satisfacción en las personas, y si logramos que las personas estén satisfechas en su puesto de trabajo, van a trabajar a gusto, ¿no? Van a trabajar a gusto en la empresa. En la compensación hablamos del tema salarial, vemos los sueldos y salarios, vemos los incentivos, vemos los bonos, vemos las primas, es decir, aquella participación que puedan tener los empleados en los resultados que vaya a obtener la empresa. Entonces acá estamos prácticamente nosotros gratificando, ¿no? Es aquella gratificación que los empleados reciben a cambio de su trabajo, ¿no? Y eso genera satisfacción. Objetivos de la compensación. Acá nosotros queremos alentar el desempeño, ¿no? Queremos hacer que las personas continúen con los resultados que están obteniendo para el puesto de trabajo en el cual están desempeñando. Queremos atraer personal.
no me van a dejar mentir, que siempre cuando nosotros nos enteramos por algunos compañeros, nos enteramos por algunos colegas, que la competencia realmente ofrece muchos beneficios, ofrece realmente mejoras drásticas en tema salarial, eso hace que nos interesemos por irnos, ¿no? O por pertenecer a la empresa. Hay organizaciones realmente donde les otorgan desde vestimenta hasta bonos para transporte, les otorgan bonos para alimentación. Entonces, va a depender mucho también del tipo de empresa para poder tener un programa de compensaciones más rico, ¿no? Más rico y que pueda ser más atractivo, ¿no? Para el personal. La retención de los empleados, ¿no? Si tenemos un programa realmente adecuado y equitativo, ¿no? Principalmente para los empleados, vamos a hacer que las personas quieran quedarse en la empresa. ¿Y por qué queremos que se queden las empresas? Porque cuando nosotros hacemos una gestión de recursos humanos, todo lo que nosotros podamos realizar o todas las políticas que vamos a plantear y vamos a definirlas en la empresa, tienen que estar siempre con el objetivo de retener a los empleados, porque todo lo que hace la empresa es una inversión y no tiene que ser un gasto, ¿no? Es un gasto cuando nosotros perdemos al personal, no es un gasto porque nosotros hemos invertido en programas de capacitación, nosotros hemos desarrollado competencias en nuestros empleados y aún así estos empleados han querido irse, ¿no? Obviamente no sabemos las razones, pero principalmente a veces los empleados se quieren ir por encontrar o porque encuentran una mejor oferta laboral, ¿no? Cuando hablamos de oferta laboral, nos referimos a todo ese paquete de compensaciones que tiene la empresa. No es otro objetivo de la compensación, porque ustedes saben, tenemos salarios mínimos, tenemos el tema de las primas, de empleados con flexibilidad, con establecimiento. Y la pregunta que hay que analizarla, ¿no? Y hay que revisarla como gerentes de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál será el nivel de compensaciones adecuado para el personal? ¿Qué tipo de compensaciones tenemos que ofrecerles para que puedan estar a gusto en el puesto de trabajo? Porque si nosotros, todo porque se queden y puedan estar satisfechos en nuestro trabajo, podemos incurrir también en un gasto elevado o un costo elevado que haga que la empresa también sufra, ¿no? Ese impacto y a la larga pueda tener problemas de estabilidad o de insolvencia financiera, ¿no? Puede ser si también nosotros exageramos en un programa de compensaciones muy agresivo. No sé cómo estará el Banco Fácil, o no sé muy bien sobre su estabilidad financiera, porque sí ha tenido un programa bastante agresivo, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá impactado ese tipo de compensaciones en nuevo personal? Habría que hacer un análisis, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de compensaciones le vamos a ofrecer? Porque acá, cuando nosotros estamos revisando los puestos de trabajo, nos vamos a encontrar con valores absolutos y valores relativos. ¿Por qué nos encontramos con valores absolutos y nos encontramos con valores relativos? Porque toda valoración de puestos que vamos a ver en nuestro último capítulo del módulo, toda valoración siempre va a ser relativa.
siempre va a ser relativa porque va a pertenecerle a la organización. Si nosotros le asignamos un valor elevado a un determinado puesto de trabajo, no necesariamente quiere decir que este valor también sea el mismo al cual llegue la empresa o la competencia o una empresa similar del mercado. Por eso es relativo. Entonces ahí nosotros también tenemos que tomar en cuenta que toda esta valoración de puestos de trabajo va a ser algo relativo que lo manejemos dentro de nuestra organización. Sistemas de incentivos. Tenemos los bonos, ¿no? Tenemos a las comisiones, tenemos los planes de carrera, ¿no? Es algo que los bancos toman muy en cuenta, pero lastimosamente no todas las empresas, ya que toda organización debería preocuparse por el crecimiento personal y el crecimiento profesional de sus empleados, ¿no? Deberíamos tener una planificación para cada puesto de trabajo, por lo tanto, hacer que una persona vaya creciendo en el tiempo, ¿no? El tema de los aumentos salariales, la nivelación de lo salarial también es importante. Las compensaciones por destrezas adicionales al cargo. También hay organizaciones que valoran mucho que sus empleados vayan capacitándose constantemente, puedan obtener una maestría, puedan obtener un diplomado de especialidad, puedan tener otro diplomado sobre otra área complementaria que realmente haga que el empleado pueda cumplir de una mejor manera el puesto de trabajo. Entonces, tiene que haber una compensación. Entonces, las empresas que lastimosamente no toman en cuenta la formación académica o no toman en cuenta eh, los títulos adicionales o los cursos adicionales que vayan obteniendo sus empleados, eso genera en muchos casos insatisfacción y puede generar desmotivación. Incentivos no económicos también es importante, como un paquete de compensaciones, ¿no? Incentivos ejecutivos que los plasman en paquetes vacacionales, viajes, por reducción de costos, ¿no? Cuando hay una serie de políticas que hagan que se pueda minimizar costos para poder incrementar la utilidad en la organización. Seguros, hay empresas que contratan seguros para sus empleados y por lo tanto ellos se sienten felices porque están confiados en que ante cualquier eventualidad, ¿no? Van a estar protegidos y también va a estar protegida su familia, ¿no? Hay bonos de té, hay servicios de cafetería, restaurante. No sé si alguien tiene tal vez algún incentivo que no hemos mencionado para poder compartir y conocer entre todos nosotros, ¿no? Algún incentivo que hayan visto en alguna empresa en la que han estado o tal vez en una empresa de alguien conocido. Licenciado, ¿Cómo está Isabel? A ver, ¿puede ser los servicios de guardería? guardería también. ¿Usted ha visto que Sí, sí han mi ofrecido papá trabajaba en impuestos nacionales y ahí tenían servicio de guardería. servicios de guardería? Excelente, ¿no? Es un buen incentivo para el personal, ¿no? Sí, Otro incentivo que hayan podido encontrar o hayan podido observar en las empresas. Sí, licenciado. Bueno, en mi anterior trabajo nos daban regalos a los niños. A los niños Cada, sí, para Navidad justamente. también muy bien, ¿no? Incentivos, regalos para los niños en el Día del Niño, ¿no? El Día del Niño, en Navidad. Incluso les organizan fiestas, ¿no? Les organizan fiestas, agasajos,
que eso realmente también es un detalle, es una compensación que genera satisfacción en el personal. ¿Algún otro incentivo? También puede ser créditos que se otorga a algunos empleados cuando están cierto tiempo, le otorgan cierto monto. Créditos, ya. Créditos También, para acceder a vivienda o a automóviles también. así es. También el tema de los anticipos, ¿no? Anticipos. En los bancos obviamente tienen una modalidad, ¿no? Del tema de las quincenas, pero en otras instituciones a veces se pueden solicitar, ¿no? Anticipos justamente para poder acceder a la compra de algún mueble, ¿no? Entonces, el bono de transporte también me dicen acá, estoy viendo en el chat, que es otro incentivo. ¿Alguien más levantó la mano? Creo que vi. Dice los vales de... Hola. Sí. Flavia. Sí, Lisa. ¿Los vales de consumo también son incentivos? Vales de consumo, sí, claro que sí. Ya podríamos considerarlo como dentro del paquete de compensaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es un regalo, ¿no? Es un regalo de la empresa. Entonces, si queremos nosotros formar un programa de compensaciones, podría abarcar desde regalos, vales, canastones, descuentos, incluso hay algunas organizaciones que tienen o generan convenios, ¿no? Con otras empresas o generan alianzas estratégicas para hacer que su personal pueda tener una serie de beneficios, como por ejemplo, que uno a la hora de presentar su credencial de la empresa, uno tenga un descuento, por decirles, del 50% en una entrada de cine, ¿no? De cine, ¿no? No solamente en el cine, ¿no? Pueden ser en determinadas tiendas de ropa, ¿no? Juguetería. Licen. Sí. Buenas noches. Tal vez un incentivo también podría ser los bonos de frontera, o eso no va. El bono de frontera es por ley. Eso es por ley, porque hay muchas empresas que no lo hacen. Sí sé que algunas sí, pero no son todas, así que por eso yo lo veía así, un incentivo. Es por ley. Sin embargo, puede haber algún otro bono que busque reforzar el bono de frontera o incrementarlo, ¿no? Como en el caso de los bancos, se tenía se tiene el bono por utilidades, pero también había otro bono que yo lo vi, que era el bono por utilidades extraordinarias. Entonces uno tenía un bono por haber tenido utilidad, y si sobrepasaban un determinado límite o un determinado objetivo que se ha puesto en la institución, automáticamente se activaba otro bono, ¿no? Por utilidades extraordinarias, ¿no? Entonces... Sí. Buenas noches, licenciado. Me habla Elga. ¿Me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Mil disculpas, va a disculpar, licenciado. Lo que pasa es que tenía un problema con la computadora pero ya lo he arreglado. No se preocupe. Bueno, no se preocupe. El licenciado estaba escuchando los comentarios de mis compañeros, ¿no? Y la clase. Respecto a los incentivos, bueno, desde mi punto de vista, es de acuerdo a la empresa donde uno trabaja e institución, ¿no, licenciado? Por ejemplo, digamos, uno que trabaja en YPFB tiene muchos incentivos, les dan ropa, uniforme de trabajo, incluso hasta saben dónde van a llevar a la limpieza, bono de transporte, ¿no? Y yo trabajo en el tribunal y también solo tengo el incentivo del bono de té, ¿no? Pero ya no cuenta lo que sería
el bono de transporte, ¿no? Entonces, mucho depende de la institución donde uno trabaja. Sí, es cierto, ¿no? Y además no podríamos decir que es algo uniforme, ¿no? En todas las empresas, Exactamente. ¿no? Entonces, eso depende de la institución y también depende del tamaño de la organización y depende de la fortaleza financiera de la empresa. Depende cuánto genera, ¿no, licenciado? Porque también he visto que los bancos, digamos, si es que, como da ejemplos de bancos, si es o hay un agente de cobranzas. Yo, por ejemplo, he trabajado en la cooperativa San Gabriel en Santa Cruz, había un monto de lo que sería el de cobranzas, si cobraba más, le dábamos un bono de incentivo, un porcentaje, ¿no? Entonces también mucho depende del potencial de la empresa, ¿no? Que uno trabaja, ¿no, licenciado? Sí, sí. Y además, nosotros podríamos, como área de recursos humanos, proponer un paquete realmente muy atractivo de compensaciones, pero si no tenemos el apoyo de la alta gerencia, lastimosamente no se pueden aplicar, ¿no? Todas las buenas ideas, todas las, o todos los programas, o todo el contenido de este programa de compensaciones, porque esa es una de las debilidades de nuestra área, ¿no? Recursos humanos necesita del apoyo de la alta gerencia. Si no tiene el apoyo de la alta gerencia, todo queda en buenas intenciones, ¿no? Esa es una debilidad de nuestra área. Necesitamos del apoyo de la alta gerencia. Como somos un área de apoyo para la empresa, no somos un área de línea que puede tomar decisiones. Así que necesitamos que la alta gerencia nos apoye y también pueda comprender todo lo que nosotros conocemos del área de recursos humanos, ¿no? Pueda comprender que realmente la satisfacción del personal y el grado de estabilidad que se requiere en las empresas es muy necesario. A veces hay líderes o hay gerentes, mejor dicho, que simplemente buscan personal y si ven que el personal no está alcanzando los objetivos deseados, los cambian directamente, ¿no? Entonces las empresas son muy frías en ese sentido, ¿no? Entonces ahí el área de recursos humanos tiene que un poco pelear por el personal, ¿no? Tiene que luchar por el personal, porque a la larga la satisfacción, la motivación del personal puede convertirse en una ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva es la que tienen las empresas líderes del mercado. Los líderes del mercado, las empresas más grandes, las empresas que están predominando en un determinado mercado, son aquellas que mejor tratan a su personal. También estoy revisando el chat y veo, Licenciado, me buenas dice, noches. sí, Laura buenas Torres Arias. noches. Sabe que yo, por ejemplo, en mi banco, lo que hay en incentivos son incentivos variables, lo que consta de, digamos, el sueldo mínimo de un cajero es 2.200, pero los incentivos variables varían, o sea, entre fallas de cajas que es 400, incentivos variables que cumplen el tiempo de espera de niveles, tickets atendidos, incluso en donaciones que el Banco Mercantil ayuda a 4 fundaciones. Si ellos cumplen el incentivo, viene a ser más, o sea, los chicos sacan alrededor de 3.500, 4.000, siempre y cuando, digamos, ellos se esfuerzan un poquito más. Pero cuando en cargos más altos, como un cajero centralizador, como en mi caso, los incentivos variables varían por el tema de agencias. Si nosotros estamos en agencias pequeñas, agencias medianas o grandes, varía. Pero como usted decía, el área de recursos humanos a veces tiene que pelearla, porque el personal, a veces como ahora en la pandemia están con COVID o a veces están solamente aislados. Los de recursos a veces la tienen que pelear con gerencia porque les dan vacaciones o simplemente les quitan, digamos, lo que es el salario por día.
En lo que yo estaba viendo, también reducción de costos, es lo que están viendo mucho ahora en los bancos. Con el tema de pandemia, están viendo que agencias cerradas, no hay personal, entonces no les están tomando en cuenta. Incluso están sacando personal, o sea, los dos recursos la pelean, pero tampoco pueden ver, tampoco pelear con los gerentes tanto el tema de incentivos en esta época, digamos. Sí, ¿no? Y es un tema realmente que ha causado mucho conflicto, ¿no? El tema del teletrabajo, ¿no? Cómo lograr motivar a los empleados, cómo incentivarlos en esta nueva realidad, ¿no? Donde muchos están en sus casas cumpliendo sus funciones, pero ya desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo motivarlos? Entonces, ahí ha existido muchos problemas en algunas empresas, ¿no? Porque el trabajo presencial es diferente al virtual. Entonces, habría que analizar y cada empresa tendría que haber readecuado, ¿no? Todos sus programas o todos sus incentivos a la hora de ya ver si sus empleados están motivados en el puesto de trabajo. Ya, entonces, ¿tenemos algún comentario? ¿Tenemos alguna consulta sobre este tema para que podamos quedar acá y conectarnos nuevamente el día viernes? Ninguna, entonces quedamos acá. Que tengan buenas noches, nos vemos el día viernes. Hasta mañana, licenciado. Hasta luego, que vaya bien. El viernes, Licen. El viernes. Disculpe, ¿tomó lista al principio? Sí, los anoté. Ah, ya. Ya, muy bien. Gracias. Hasta luego, Hasta el viernes, Licen. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Cuídense, hasta el viernes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dicen, buenas noches, Alejandra Rocha, porfa, no estuve tan al principio.